Con su permiso, compañera Maritza, Suemi, Filiberto, integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas, trabajadores del Congreso, jóvenes estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, con sede en Playa del Carmen, bienvenidos. Estudiar es una acción revolucionaria y hay que ser muy estudiosos para poder llegar a hacerlo. Desde aquí envío mi más sentido pésame a la familia del compañero Luis Mesa León, diputado constituyente, que el día de ayer se nos adelantara. Michoacán es uno de los 31 estados del país, más el Distrito Federal, 32, que ha sido semillero de revolucionarios desde tiempos inmemoriales. Ahí en ese estado se incubó la conspiración, la lucha por la revolución de independencia, encabezada por el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, y acompañado también del siervo de la nación, don José María Morelos y Pavón. En la época de la Reforma dio mentes tan brillantes como la de don Melchor Ocampo, un hombre que junto con Juárez defendieron la soberanía política y la independencia de México del Imperio francés principalmente. Y en la época de la Revolución, pues tenemos hombres como Francisco J. Mújica y, por supuesto, el general Lázaro Cárdenas del Río. Entonces Michoacán es un símbolo de resistencia y de defensa de la soberanía nacional. Y fue en 1938 cuando él, después de 2 años de haber llegado a la presidencia de la República, enfrentara a los poderes imperiales y defendiera los recursos naturales de los mexicanos, decretando la expropiación del petróleo. Compañeros y compañeras, ¿cuánto de oprobio ha de sentir un mexicano de a de veras cuando debe rememorar tan trascendental fecha en la que un verdadero presidente de México salvó a la patria con patriotismo y sin titubear? ¿Cuánto de cícuta hay en el verbo de demagogos que de manera cínica y vendepatria pretenden citar la obra ajena y soberana para justificar la falaz construcción de una patria que parece no tener corazón cuando solo hace abrir sus ojos para ver caer a sus hijos? Vergüenza debería dar a aquellos que con una sonrisa cínica y los bolsillos repletos y aún sedientos de dinero citan al generalísimo, siendo ellos estandarte de la traición. Nuestro presidente Lázaro Cárdenas del Río, nuestro ejemplar paricutín michoacano, nuestro bien ganado campeón de la soberanía nacional, llegó al poder del Ejecutivo mexicano para defender las conquistas y los derechos del pueblo de México y no para arrebatarle de sus manos lo que por derecho nos asiste. Creo que todo joven mexicano debe de conocer la vida y obra de Lázaro Cárdenas del Río. Aquí abro un paréntesis. Todos sabemos que la Revolución Mexicana nos costó 1.300.000 vidas de campesinos, obreros, mexicanos todos, y que culminó con el constituyente del 5 de febrero de 1917, y que la Constitución es un programa nacionalista, patriótico, democrático, que defiende la soberanía, pero no fue sino hasta en 1938 cuando este programa se empezó a poner en práctica,
con el reparto de 18 millones de hectáreas de tierras a los campesinos, a los indígenas, con el decreto de la educación socialista, con la construcción del Instituto Politécnico Nacional, la fundación de las normales rurales que hoy tan sonado está por el tema de Ayotzinapa, y además él organizó a los sectores de trabajadores en el país, a los campesinos, a los indígenas, él creó el INI, a los obreros, a los trabajadores al servicio del Estado, a los militares. O sea, de alguna manera, el padre del Estado mexicano se llama Lázaro Cárdenas del Río, con una política patriótica, nacionalista, de defensa de los verdaderos derechos de todos los mexicanos. La obra de un ser humano que defendió con su puño pensamiento de estadista y osadía a nuestra nación en un momento crucial en el que bien pudo llevarse a la patria una debacle bélica o bien marcarse el presente que hoy tenemos y que no sabemos aprovechar. Cárdenas tuvo en su mandato la total responsabilidad de mediar y saber elegir entre pérfidos y mezquinos intereses imperialistas y los derechos de los humildes trabajadores mexicanos. A Cárdenas debemos el refugio de nuestros antepasados españoles, exiliados y refugiados del franquismo en España, y el apoyo en armas a estos, aún pese a las amenazas del presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Theodore Roosevelt. ¿Cuándo desde Cárdenas hemos vuelto a tener un presidente que no titubea de enfrentar con decoro la amenaza del Halcón del Norte? Más bien, hoy no nos alcanzan los dedos de nuestras manos para citar presidentes que no esperan tales amenazas, sino que nos venden en bandejas de plata para servir nuestro oro negro mexicano al poder imperial. La patria es ara y no pedestal. La patria se labra y se construye, y eso hizo Cárdenas cuando en su hermoso discurso a la nación hizo oídos sordos a las presiones de los enclaves imperialistas y consorcios del petróleo extranjero enraizados en México. Cárdenas ha sido el único presidente que en nuestra historia hizo claudicar las presiones gringas y logró el reconocimiento de nuestros vecinos del norte del derecho nacional a nuestros recursos naturales, como también la aceptación de potencias como la inglesa en lo relativo a las expropiaciones del petróleo. Al pueblo lo que es del pueblo, y para ello Cárdenas tomó como base el principio constitucional de igualdad de salarios ante igualdad de trabajo, y bajo ese postulado defendió el derecho de nuestro pueblo a percibir mejores prestaciones de manos de nuestros expoliadores, quienes solo hacían violar los fallos de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre pretexto de declararse en bancarrota. Pues Cárdenas, cual edil epónimo, quebró la bancarrota sobre la espalda de nuestros verdaderos expropiadores, dejándolos como la danza de los viejitos, e hizo de su morosidad una lección de burla y autoctonía, si bien cargada de una dignidad no más vista hasta nuestro lamentable presente. La palabra empeñada es la palabra empeñada, y se pagó cada centavo hasta que México rigió su economía libre de toda bota imperialista. Sin embargo, mucho se ha tratado de ensombrecer su sabia entereza, alegando apoyo trotskista en su decisión de expropiación, cuando en realidad ni siquiera el líder revolucionario ruso, León Trotsky, y el presidente Cárdenas se entrevistaron. Más bien su grande corazón de Cárdenas sí otorgó asilo político al líder ruso a petición del pintor epónimo que todos conocemos, Diego Rivera, pero hasta ahí. Sería una desvergüenza quitar el honor a quien honor merece. La autodeterminación de nuestro pueblo fue y será siempre una conquista cardenista.
Examinemos entonces la misma obra social empresarial que tanto cuestionó Cárdenas en su discurso y hagámoslo bajo un contexto crítico. Cárdenas se quejaba, como lo hace un pueblo dolido por las injustas diferencias, y decía con dolor propio que en los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras no se contaba con hospitales, ni con escuelas, ni con aprovisionamientos de agua suficiente, ni con plantas de luces, aún pese al desperdicio de gas emanado de la extracción del petróleo. También cuestionó el confort de vida del personal extranjero, mientras el mexicano extractor vivía en la miseria y mediocridad, dado por la ignorancia, la prevaricación y la debilidad de los dirigentes del país, quienes solo encontraban escudo a sus actos inmorales a cambio de riquezas. Compañeros diputados, compañeras diputadas, público presente, ¿realmente creen ustedes que hemos rebasado ese contexto histórico que nos heredó Cárdenas? Diría que sí lo hemos rebasado, pero con creces nefastas, empeorando las condiciones de vida de nuestro pueblo. Si queremos seguir engañando al pueblo a la usanza de los que osaron explotar a México, estaremos, como lo hacen muchos desde la tribuna, usando el recurso del método de la falacia y el cinismo. Lo peor es que tales diferencias o injusticias se han enraizado de manera tan traidora que hemos perdido la identidad patria que tanto defendió Cárdenas. Nuestras escuelas no son nuestras, son los Da Vinci, los Montessori, los Boston, los La Salles, los Harvard. Los hospitales son patronazgos del seguro y solo aquellos que laboran con prestaciones gozan del privilegio del burocratismo médico ineficiente a la demanda de salud ciudadana. El agua, compañeros, no es la que nos llega en residenciales privadas. Habría que preguntarle a los mexicanos de sobradas colonias si conocen lo que es un acueducto del siglo XXI, si conocen el gas bajo redes soterradas o si les alcanza el salario, y si conocen esos principios de igualdad de salario y de trabajo, pues aún hoy se sigue el discurso oportunista del salario mínimo y no de iguales. Tendríamos que sentir las pisadas descalzas de los niños mexicanos en las mismas terracerías sin asfaltar en pleno presente, cuando de tanto petróleo extraído se han tirado las calles de México para el mundo o desde México hasta el infierno en el que viven esos necesitados infantes. Los invito a ver el país que hemos destruido con cada frase hueca y sinvergüenza, que vienen aquí a espetar los traidores a la patria, esos que merecen el peor de los castigos de un pueblo, el rechazo y el odio invencible a quien los oprime. Quiero terminar mi oratoria con frases de Lázaro Cárdenas que son emblema del sentimiento más puro y patriótico que debiéramos de recuperar. Gobierno individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras es traidor a la patria. Cito: me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado. Cancelé muchos privilegios y distribuí una buena parte de la riqueza que estaba en pocas manos. El día de ayer fue 18 de marzo, nada que celebrar en términos del presente, mucho que recordar y mucho orgullo de haber tenido a ese gran presidente. Viva un México sin agua privada, viva un México sin casas blancas, viva un México no de pies descalzos, sino de pies que calcen a México. Viva el generalísimo Lázaro Cárdenas del Río. Agua y petróleo para México y los mexicanos. Luchemos. Es por ti. Es cuanto.